Bueno, son las 9:01 de la mañana, una hora menos en Canarias. Están llegando por aquí ya nuestros tertulianos, pero antes déjenme que les hable de Cibislen, una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Si quieren más información, solo tienen que entrar en www.cibislen.com. Y bueno, tengo por aquí de momento con nosotros a Raúl Vilas, director de Libertad Digital. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sandra. ¿Está lloviendo o de momento nos libramos? De momento no, pero apunta Está que a punto, en cualquier ¿no? momento puede caer, sí. Vaya por Dios. Bueno, y también tengo aquí a mi lado a Mario Garcés, jurista y secretario de Estado. Muy buenos días. Muy buenos días. Lloverá si lo decide la EMET y lo decide Sánchez. O Ábalos con su furgoneta, ya veremos. Bueno, madre mía, cuántas cosas tenemos que hablar. María Jamardo está a puntito de llegar. Hoy hay que perdonarle todo a María, porque claro, jefa de tribunales, después de esta semana, después de la semana que ha tenido, la pobre, pues oye, yo entiendo. Y de todas formas le vamos preparando por aquí los saulitos, o podéis ir cogiendo alguno, que nos vienen muy bien para coger fuerzas, porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pastelería Saúl, y si ustedes también quieren probarlos, pues les digo, tienen tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, Canillas, O'Donnell y Orense. Y también pueden pedirlos a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. 91 331 01. Y bueno, antes de entrar en materia, me vais a permitir que haga una mención. Porque, claro, no está aquí Manuel Llamas y a lo mejor alguien dice, ¿qué le ha pasado? ¿Está malo? No pasa nada, está estupendamente, pero oye, pues tenemos la mala costumbre de que aquí dejamos descansar de vez en cuando a los jefes y entonces se ha ido unos días de merecido descanso, pero ya les adelanto que el próximo fin de semana estará aquí fiel a su cita con todos ustedes. Y ahora sí, vamos a arrancar esta tertulia mientras viene María y no. Tenemos mucho que comentar. Es verdad que ha sido una semana marcada por la guerra comercial, por el viaje de Pedro Sánchez a China, pero yo lo decía al inicio, yo me niego a que esto tape todo lo importante que ha pasado esta semana en nuestro país, sobre todo con ese demoledor informe de la UCO sobre el que enseguida os preguntaré. Pero hay un episodio que hemos conocido o que ha tenido novedades en las últimas horas que a mí me llama poderosamente la atención, que es lo que pasó en el parador de Teruel con José Luis Ábalos. Ya saben que a mediados de esta semana, a principios de esta semana, Pilar Alegría dijo que, bueno, pues que a ella que no le preguntaran nada, porque claro, estábamos interesados en saber, oye, ¿usted durmió en el parador aquella noche? A ella la pregunta le molestó, ¿no? Y vamos a ver si podemos escuchar, bueno, pues lo que decía Pilar Alegría cuando le preguntaban por este asunto. No sé si lo tenemos preparado. Yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades del Gobierno de la Nación. Y en el caso que usted me está preguntando, efectivamente, había una obra de Adif donde el ministro, en ese momento, el ministro de Fomento, fue a visitarla y yo, lógicamente, como delegada del Gobierno, le acompañé. ¿Por qué le tengo que dar yo veracidad a esa información? Porque no sé de dónde sale. O mejor, sí que sé de dónde sale. Creo que sale de, permítame, yo no le puedo llamar medio de comunicación. Creo que sale de un pseudomedio de información que traslada una información que, por cierto, yo no la tengo en ningún caso verificada. Pero pues es que, vamos, solo faltaría que yo le tengo que explicar dónde paso la noche o dejo de pasar. Faltaría más. Yo lo que hago es cumplir con mi trabajo cuando era delegada del Gobierno y así lo hice. No hay más. Hombre, como comprenderá, creo que dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno no es sentarte a los pies de la cama de un ministro. Bueno, se puso muy nerviosa Pilar Alegría, trató de echar de balones fuera, pero ayer pues no tuvo más remedio que reconocer que efectivamente había dormido en el parador. Eso sí, dice que es una vergüenza que le preguntemos por este asunto, que le preguntamos por qué es mujer y por qué quiere disputarle la presidencia a Jorge Azcón. A mí, ya lo he dicho antes, me da igual dónde duerma y con quién duerma esta señora, pero es que si durmió allí tenía que saber la que se lió. Y, por tanto, eso quiere decir que a lo mejor ha estado encubriendo lo que pasó. Pero quiero hacer mención a una cosa que cuenta Aragón Digital al hilo de esta noticia y que a mí me ha llamado poderosamente la atención, Raúl. Y dice, preguntada por si tuvo lugar la presunta juerga con prostitutas, ha remachado que solo puede dar cuenta de lo que hizo. Desconozco lo que pudo pasar, ha insistido, para después remitirse al testimonio del entonces presidente de Paradores, Óscar López, hoy responsable de transformación digital del Gobierno central. La mañana siguiente, según Alegría,
Este se puso en contacto con el personal y le dijeron que no había pasado nada. Fue la última comunicación que tuvo con la institución al respecto. ¿Óscar López llamó al día siguiente al parador? ¿Para qué llama Óscar López al parador? Pues solo caben dos hipótesis. O porque alguien le avisó de que le había liado parda a Ábalos, o porque existe un protocolo que cada vez que iba Ábalos a un sitio llamaban por si acaso lo había liado parda. Pero Y no sé cuál de las dos es peor. No tiene sentido que el director de paradores llame cada vez que un ministro se aloja en un parador, llame a los empleados a ver si se ha portado bien el ministro. Eso tiene que haber unas o sospechas previas o una denuncia de que algo ha pasado. En todo caso... Eso por un lado. Y déjame aclarar una cosa, porque es que a Pilar Alegría evidentemente se le pregunta porque estaba allí, no porque sea mujer, no. Es que es lo primero que haría cualquier persona sensata, ¿no? Usted estaba allí, oiga, ¿sabía lo que pasó? Porque si montó la que montó Ábalos, que eso ya parece que está fuera de toda duda, lo que estamos confirmando ahora con estas últimas informaciones no es solo es que hubo la fiesta, sino que lo sabía todo el gobierno. Eso es. Lo sabían todos, desde Pilar Alegría, Óscar López, a por supuesto Pedro Sánchez, y todos, y lo taparon. El gobierno feminista, el gobierno que va a abolir la prostitución, se dedica a tapar bacanales con prostitutas de un miembro de ese gobierno. Y yo creo que es bastante definitorio de lo que es el sanchismo. Por cierto... Entre otras muchas cosas, pero el grado de caradura, hipocresía y falta de escrúpulos es que no dejas de asombrarte, ¿eh? Llevamos 5 años y cada semana hay una cosa que te deja más perplejo. Cada día, diría yo, no cada semana, casi cada día tenemos una cosa nueva. Por cierto, que hoy cuenta OK Diario que, bueno, pues parece que al ministro no le convencían las prostitutas de Teruel y que se las trajo de Valencia. En fin, es que yo de verdad que este culebrón tiene unos episodios terribles. Pero dejadme que salude a María Jamardo, que ya está aquí. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Disculpas. No pasa nada. Decía yo que estás perdonada porque has tenido una semana intensa, no, intensísima, ¿no? Con todas estas novedades. Últimamente se han aficionado bastante a los tribunales, sí. Bueno, ¿cómo ves tú esta polémica sobre el parador, sobre la fiesta de José Luis Ábalos? Fiesta, no sé cómo llamarlo, pero bueno. Bueno, creo que lo primero y lo más importante es que denunciar o poner en evidencia que la señora Pilar Alegría está haciendo pre-campaña o al menos haciendo una tournée utilizando su cargo público como portavoz del gobierno para ganar enteros. Eso ya me parece lo suficientemente reprochable o denunciable, porque creo que no es de recibo que el gobierno utilice sus armas o sus herramientas como gobierno para hacer candidaturas particulares de partido en contiendas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la acción de gobierno. Eso por una parte. Por otra parte, y en segundo término, no sé si por acción o por omisión, eso es lo que no ha aclarado, porque ella sí ha tenido que reconocer con el paso de las horas que de no estar, no saber nada porque me pregunta dónde duermo como delegada del gobierno, bueno, sí, estaba aquella noche y dormía allí, ha pasado muy poquito tiempo. Y lo que creo, en mi opinión, es que lo que determina esa segunda afirmación o el reconocimiento de la señora Alegría es que pueda haber fotos de ese día. Lo mismo que en su momento lo de Aldama con Sánchez, no conozco de nada a este señor y ¡pum!, la foto. Es interesante. Pues yo creo, claro, que la señora Alegría teme que quizás a lo mejor pueda haber fotos, se me ocurre, y que por eso el cambio de opinión para no decir después usted faltó a la verdad, usted mintió, usted estaba allí y demás. Adicionalmente, el otro día leía unas declaraciones de un exministro de la primera era Sánchez que decía algo así, o que venía a decir cuando se sepa lo de Ábalos. Luego, que era Vox Populi a nivel interno, aunque no se supiera el detalle de cada día, de cada movimiento, pero sí el modus vivendi, la falta de ética, el comportamiento y demás, pues parece ya una evidencia a gritos. Y que las mujeres socialistas, ya no los hombres socialistas, que deberían también, pero las mujeres socialistas, en lugar de denunciarlo, de defender a esas otras mujeres a las que no quieren reconocerle un estatus de trabajadoras legales para que puedan tener determinadas prestaciones, porque eso es horroroso y es poco feminista y es explotación de la mujer, y me parece muy bien, pero hombre, un poquito de coherencia, ¿no? Totalmente, pues totalmente. Bueno, algo ha tenido que pasar, está claro, porque hemos visto, Mario, un cambio brutal de Pilar Alegría en cuestión de horas. Pasa de molestarse porque le preguntemos si estuvo en el parador de Teruel aquel día y casi dando a entender que no había estado allí, porque es verdad que ella no llega a decir yo no dormí allí, pero bueno, se deduce de sus palabras que lo que quiere decir es que no. Ayer
de repente sacar facturas, correos electrónicos, que tampoco sé si eso era necesario, ¿no? Pero bueno, para demostrar que durmió allí, pero eso sí, que la habitación estaba muy lejos, que ella no se enteró de nada. Bueno, vamos a intentar explicar el resacón en Teruel. Hemos dejado el resacón en Las Vegas, el resacón en Teruel, y de las caravanas a plan hemos pasado a las fragonetas a Teruel llenas de prostitutas. Este es el nivel en el que ha ido cayendo este país, ¿no? Aquí hay demasiadas incógnitas, ¿no? Yo he sido subsecretario del Ministerio de Fomento y te aseguro que en una etapa de pandemia, donde estaban paralizadas todas las obras, ir a hacer una reunión del ministro a Teruel no tiene ninguna lógica. Y por cierto, para todos los turolenses que nos están escuchando, Teruel es una de las provincias con mayor déficit de infraestructura ferroviaria de toda España. Lo digo porque lamentablemente no se habla de lo importante para los turolenses y se habla de lo que es lo bizarro, lo psicalíptico, lo grosero, lo que le corresponde a Ábalos y a los hermanos García, que podían ser los hermanos Williams en la Leti Bilbao, ¿no? Esta es la realidad. A partir de ahí, primera cuestión, ¿qué hacían en una reunión, en un momento de pandemia, en un parador que hubo que abrir expresamente para que pudieran ser atendidos? Esto es importante. Y ahora vamos para allá. Una cosa, noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, por situarlo. Efectivamente, todo el mundo encerrado en sus casas y de pronto, en un ejercicio vamos a ver, un road to Teruel, pues un conjunto de prostitutas desde Valencia, y no voy a recordar una frase de Santiago Dragó sobre la prostitución en Valencia, se van de pronto, las brasileñas se van todas a Teruel. En segundo lugar, es verdad, yo he sido secretario de Estado y a mí me acompañaban los delegados del gobierno a las visitas que hacía, pero yo no tengo conocimiento de que ningún delegado del gobierno se hubiera quedado a dormir conmigo. Es más, ella vivía en Zaragoza. Pilar Claro. Alegría. Zaragoza de Teruel está a 1 hora y cuarto, en un momento en que las carreteras están vacías por la pandemia. ¿Qué sentido tiene, y eso es lo que no ha explicado ella, que se quede a dormir en el parador? Será para acompañar al ministro, porque si no, está haciendo un uso abusivo de los recursos públicos, no de paradores, sino de pagadores nacionales, que son lo que somos todos. Hemos pagado la juerga y la orgía del Partido Socialista Orgiástico Español, lo hemos pagado entre todos. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que explicar Pilar Alegría, primero, es por qué mintió. En segundo lugar, porque una vez más hace un juego absolutamente ínfimo del feminismo. Esto no tiene nada que ver si eres mujer o eres hombre. Te quedaste en el parador. En tercer lugar, ¿por qué no volviste a Zaragoza? Lo normal es que volvieras a Zaragoza. No estamos hablando de un viaje a Bruselas, ni un viaje a Buenos Aires, ni un viaje a la República Dominicana, estamos hablando de un viaje a Teruel. Y tú tienes tu casa en Zaragoza y eras delegada del gobierno en Aragón. Por lo tanto, si te quedaste ahí es por alguna razón. Si te quedaste, que yo no lo discuto, yo estoy convencido, además conozco a Pilar Alegría, que ya no entró en esa habitación para hacer el salto del tigre. Yo estoy completamente convencido. Pero tiene que dar una explicación de por qué se quedó en ese parador. Porque los españoles no podíamos ir a paradores. Y porque eso no entra entre sus obligaciones como delegada del gobierno. Yo puedo entender que ella se quede a cenar para compartir algunas opiniones con el ministro. Ya tenemos unos problemas aquí en Aragón respecto a las infraestructuras, cómo va la 21, cómo va la 11, cualquier cosa de este estilo. Pero de ahí a quedarse a dormir, y lo último. Al día siguiente he visto cómo debió quedar la habitación, y no quiero despertar la imaginación temprana de los que nos están escuchando, pues la verdad es que lo lógico es que hubiera alguna llamada. Cuando la habitación está medio destrozada, lo lógico es que el director o la directora del parador, que no sé quién es, llamase a servicios centrales. Pero lo lógico es que la delegada del gobierno estuviese enterada de lo que ha ocurrido. Y esto, lo decía muy bien María, era voz populi. Es decir, todo el mundo sabía que Ábalos tenía contubernios sexuales permanentemente y que esto era un divertimento común. Por cierto, en el ministerio todo el mundo sabía que por las tardes habitualmente no iba a trabajar, que se hacía cargo el secretario de Estado de toda la gestión del ministerio. Eso lo decían todos los funcionarios, a nada que se hubiera llamado a los funcionarios, y a mí me contaba mucho lo que estaba pasando ahí. A partir de ahí, Pilar Alegría creo que ha tenido una reacción boba. Pues reconoce que te has quedado en el parador desde el primer momento, que Claro. no supiste nada, pero es que ahora tienes que justificar por qué mentiste. A ver, tiene coartada de por qué se quedó hasta el día siguiente, porque es verdad que creo que a las 10 de la mañana tenían otro acto en Teruel y bueno, pues por ahí puede justificarlo. Una hora. Sí, sí, que es una hora decente para tú, te levantas en tu casa tranquilamente y te vas, te da Y tiempo de vuelves. sobra a llegar al acto. Pero bueno, a lo mejor por ahí puede. Pero sí es verdad lo que decimos, ¿no? Que al final todo esto apunta a que todo el mundo sabía de las andanzas de Ábalos y el hecho de que ella misma reconozca que Óscar López llama al día siguiente al parador, bueno, es que blanco y en botella. Bueno, hay dos datos que yo creo que son relevantes en este asunto. Uno lo apuntaba mi querido compañero, y es el hecho de que los paradores estaban cerrados, todo estaba cerrado, no había huéspedes por todas las habitaciones, porque puede ser, o podría haber sido, que Pilar Alegría no se enterase de nada, porque están en plantas distintas, en alas diferentes, toda la ocupación al completo, pero es que no era el caso.
el parador se abrió por un motivo concreto, que era para ellos, no había ocupación y por lo tanto, hombre, entiendo que se dimensionan los ruidos y se dimensionan las cosas de una manera distinta, así el hotel está completo, hay una actividad ordinaria o normal en él. Y segundo, y no menos importante, a mí me gustaría preguntarle a la señora Alegría, dentro de esa batería de preguntas pendientes, que creo que hay muchas, y no precisamente en su ámbito personal o privado, a mí me da igual lo que tú decías al principio, Claro, donde ella duerma, puede dormir con quien quiera y donde duerma, quiera. o lo que haga en su vida privada, en su vida íntima, es que no me es relevante, pero en la vida pública sí. Y cuando esa habitación estaba pagada con fondos públicos también. Y cuando además es un recurso pseudoestatal, porque Paradores era pseudoestatal, también. Es decir, o sea, esto no es, oiga, ¿con quién pasa usted las noches en su casa y qué le gusta hacer? No, es que nadie le ha preguntado por eso, le han preguntado por una cosa muy concreta que tiene que ver con su actividad como delegada del gobierno y que entiendo que se quedó en su calidad de delegada del gobierno, no de Pilar Alegría particular, porque entonces no se habría quedado. Pero sí que me gustaría preguntarle, dentro de esa batería de cuestiones pendientes, si esa noche lo que pasó, lo que ella pudo presuntamente saber y presuntamente callar y demás, tuvo algo que ver con que 9 meses después la eligieran ministra del Gobierno de España. También es otra pregunta que sería procedente. Pregunta interesante, Raúl. Sí, fíjate si somos ingenuos o buena gente, que estamos partiendo de la premisa todos de que o sea, nos escandalizamos de que todos lo sabían y no hicieron nada, porque damos por hecho que sabiéndolo, hombre, lo normal es que con el discurso que tiene el Partido Socialista y el Gobierno, pues que nada más enterarse cualquiera hubiese dado la voz de alarma y le hubiesen cortado la cabeza a Ábalos. Eso es porque nosotros tenemos, yo creo que un sentido de la decencia y un poco de vergüenza y demás. Pero es para ver a quién nos enfrentamos. Eso por un lado, y luego también está la otra hipótesis, que es que ¿por qué sabiendo eso no le cortaron la cabeza a Ábalos, sabiendo también que en el momento en que trascendiese públicamente y que tarde o temprano se iba a saber pues lo que iba a suponer para el gobierno? Entonces, ¿por qué era tan poderoso Ábalos? ¿Qué hacía Ábalos intocable para montando semejantes espectáculos en paradores, fiestas, orgías y todo lo que montaba no se actuase contra él? Eso quiere decir que Ábalos era temible. ¿Por qué es temible Ábalos? O sea, simplemente por su digamos, sus características políticas, no. No. Yo lo dejo ahí, dejo la pregunta en el aire. Hay un tema en el road movie Pilar Alegría. Quiero recordar que un año después el líder del Frente Polisario aterrizó en la base aérea de Zaragoza y fue Pilar Alegría la que habilitó todo el andamiaje hizo muchos méritos, para es verdad. acompañarlo al hospital de Logroño para que fuera atendido en el hospital de Logroño. Por lo tanto, Pilar Alegría no es precisamente ni una ingenua ni una inocente. Sabe más cosas de lo que puede decir. Lo que pasa es que esto en política, ya que sabes lo que sabes, sé inteligente a la hora de manifestarlo, no lo niegues. Sal rápidamente, demuestra poca altura política e intelectual. Hombre, ya que ya estás en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, por lo menos reconócelo y di que estabas en la otra ala, en el ala izquierda del parador y que no escuchaste los ruidos de los hermanos García con Ábalos y con, no sé, pero de verdad en este caso ha hecho el ridículo soberanamente. Yo creo de todas formas, y no sé si coincidiréis conmigo, en que este es probablemente el momento en el que más nerviosos hemos visto a los distintos miembros del gobierno hasta ahora, pues todos, y Pilar Alegría la primera, pues con una tranquilidad pasmosa, se presentaba en el Consejo de Ministros los martes y decía, no hay nada, todos son bulos, bla, 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 lo que sea. Pero yo esta semana, supongo que también el informe de la UCO ha tenido que hacer mella, están muy nerviosos y cuando uno está muy nervioso tiene el riesgo de cometer errores. Y este puede que no sea de los más graves que nos queden por ver, ¿no, María? Bueno, hay varias cuestiones. La primera, que efectivamente Pilar Alegría creo que está demasiado acostumbrada a hablar desde una tribuna. También, desde el confort de saber que actúa como portavoz del gobierno, que está en una situación de superioridad, porque si nos damos cuenta en las ruedas de prensa, el estrado después del Consejo de Ministros, los ministros que comparecen, ella como ministra portavoz del gobierno, está por encima del aforo de los periodistas, marcando ya un estatus. Yo soy gobierno, tú informador. Y eso ya le da una posición un poco de superioridad. Ella está cómoda, contesta lo que quiere, cuando quiere, se otorgan las preguntas a los medios que se seleccionan, es decir, que hay un cierto parapeto. Cuando tú bajas a hacer campaña, insisto, porque esto es una pre-campaña de una candidata autonómica, y es obsceno que además lo haga en esa posición de vicepresidenta, o sea, de portavoz del gobierno, de ministra y portavoz del gobierno,
Pues la verdad es que tocas moqueta, como se suele decir, y ahí te puedes enfrentar a cualquier pregunta. Y yo creo que lo que tiene que tener es cintura suficiente para contestarla. Si desde el minuto 1 dices, sí, yo me quedé allí, yo no escuché nada, desconozco las andanzas del señor Ábalos, yo estaba en el otro extremo, además me dormí muy pronto, porque al día siguiente teníamos un acto a primera hora, es decir, había una forma de hilarlo de manera... Sí. Lógica, o al menos pero claro, cuando ya titubeas, te ofendes, ¿por qué me haces esta pregunta? Ya es que entonces estás incómoda con la pregunta, es evidente que Es estás dando evidente. pistas adicionales. Pero es que además, efectivamente, del no caso, hemos pasado al la UCO está sacando cositas. Y entonces, claro, el no caso, no hay caso de ningún tipo, ni del hermano, ni de la mujer, es una persecución porque son socialistas y familiares del presidente del gobierno, Ábalos, nadie sabía nada, pero resulta que había una trama corrupta dentro del ministerio que al final todo el mundo intentaba rascar de ella de una manera o de otra, que salpica a otros ministerios, porque tenemos que recordar que hay confesiones sobre el señor Víctor de Aldama, que hay cuestiones que salpican a Armengol, que dijo no conocer para nada al señor Aldama y luego le mandaba besitos, que tampoco había ninguna relación ni ninguna vinculación de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y resulta que su número 2, su mano derecha, el responsable de su gabinete, está presuntamente untado en las mordidas de esta trama por hacerle un favor a Aldama con una de sus empresas y aplazarle el IVA. Oiga, de verdad, es que son cosas que cuando menos, y aunque no sean penalmente reprochables, Sí, que sí, esto está totalmente de acuerdo. sub judice en una investigación, que veremos cómo avanza y veremos si hay pruebas suficientes o qué se logra hilar de Sí, todo pero esto. políticamente... Pero efectivamente, cuando menos, el hecho de que un responsable de un ministerio como el de Hacienda, que habla del dinero de todos y que se encargan de repetirnos que todos somos Hacienda, que hay que ser solidarios, pagar impuestos para sanidad y educación, me río porque ya vemos la sanidad y educación que pagaban con nuestros impuestos, pero para sanidad y educación y demás, y resulta que a la empresa de un amigo, a cambio supuestamente de una entrega en efectivo de 25.000 euros, le aplazas un IVA que no le aplazas a ninguna otra empresa, Claro. que no le aplazas a un autónomo, que no le perdonas a nadie. Entonces, solo eso, solo ese hecho, ese detalle, debería ser objeto de dimisiones. Bueno, es que yo creo, Raúl, que tenemos tal avalancha de noticias que a veces ni siquiera nos da tiempo a digerirlas. Yo lo digo alguna vez, medio broma, medio en serio, pero un día teníamos que coger un programa de estos, 3 horas, y decir, vamos a hacer solamente Repaso. a leer los titulares desde que estalló este caso hace más de un año hasta ahora. Porque hay días que tenemos como 7 noticias sobre la mesa y, claro, no nos da tiempo a digerir la importancia y la trascendencia de una que ya tenemos la siguiente. Pero es que estamos en un momento en el que es que el gobierno ya no tiene salida, no tiene escapatoria por ningún lado. Bueno, fíjate todo lo que ha comentado María, que ya es Y me quedan suficientemente cosas. gordo, Sí, sí, eso. y no ha mencionado... Me queda Y no, Begoña, eso te iba a decir, no hemos mencionado a y no ha Begoña. mencionado lo de Air Europa, que a mí de lo que ha salido esta semana me Sí. parece que es lo más grave, porque como bien decía María también, ya una cosa es la cuestión judicial y Claro. otra la política. Vamos a ver, que se haya constatado a través del informe de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil, informe elaborado a instancias de un juez bajo tutela judicial, que el dueño de Air Europa contactó con Begoña Gómez antes del rescate o sea, no tenemos la constancia de que esa llamada fue para eso, pero ya teníamos todos el convencimiento moral de que Begoña Gómez había intermediado en esa cuestión. Ahora ya tenemos el convencimiento absoluto de que participó, sobre todo porque no se dan explicaciones, porque al presidente del gobierno se le preguntó, una periodista de televisión española, sorprendentemente, le dijo, ¿intervino su esposa? Y él respondió con 3 palabras, no, en absoluto. Mira, espera. Sí, bueno, termina. Sí. A lo que voy. Vamos a ver, si sabemos que mientras se estaba tramitando o negociando el rescate, Javier Hidalgo, a través de Aldama, que es el jefe de una trama criminal, que no es un señor que pasaba por allí, contacta con Begoña Gómez. Y luego, al poco tiempo, se aprueba un rescate de una compañía que es Air Europa, que tiene una filial que se llama Globalia, que a su mismo tiene otra filial que es Guacalúa, que patrocina el Africa Center, que es un negocio de Begoña Gómez. Entonces, el presidente del gobierno está obligado, sí, a dar, y ella, pero si se le pregunta a él, a dar una explicación de por qué se produjo esa llamada, porque si no fue para el rescate de Europa, ¿para qué fue? Como mínimo, tendría que explicarlo, y si no lo explica, tiene que dimitir, porque aquí
recordaréis hace no muchos años lo de la responsabilidad política. Estábamos todos los tertulianos con la responsabilidad política en la boca, y las primarias. Eran las dos cosas de las que más hablaba. Ahora ya ni hay primarias y la responsabilidad política se ha olvidado todo el mundo. Ya nadie habla de la responsabilidad política, y a mí me parece que o se da una explicación de cuál fue el papel de Begoña Gómez en esta cuestión, o tiene que dimitir Pedro Sánchez, pero de manera inmediata. Vamos a escuchar, si os parece, esa pregunta que le hicieron a Pedro Sánchez, insisto, la única que se le ha hecho y la única respuesta que tenemos del presidente del Gobierno sobre este asunto, y enseguida te doy la palabra, Mario. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Pues no, en absoluto. Con 3 palabras despachamos el asunto. ¿Qué te parece, Mario? Bueno, creo que le faltaba decir no conozco a Begoña, no estoy casado, pero vamos, que acabará diciéndolo. Yo no tengo ninguna duda que en algún momento negará hasta su condición de presidente. Vamos a ver, la anatomía del corrupto, y eso ha sido común en todos los partidos políticos en España, lo primero es negar la corrupción. Y luego, cuando ya se va identificando al corrupto, ir poco a poco linchándolo y sacándolo, hasta intentar montar una especie de parapeto para que la responsabilidad caiga exclusivamente en él. El problema es que en este caso las compuertas se han abierto, están agrietadas, porque lógicamente, yo, entre otras cosas, he sido consejero de administración de la SEPI. Cuando se adopta una decisión por la SEPI de esta magnitud, de concesión de un rescate de en torno a 400 millones de euros, os aseguro que no es mera iniciativa del Ministerio de Transporte. Ahí participan, por supuesto, Presidencia del Gobierno. Un rescate de 400 millones, el mayor rescate durante la pandemia, eso lo estaba llevando la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con conocimiento directo del Presidente del Gobierno, pero que nadie lo dude. El Presidente del Gobierno no es una persona que de pronto caiga un buen día, se despierte, Begoña, ¿cómo estás? Hay 40.000 Begoñas en España. Bueno, eso alguna ha hecho la demostración de lo de Televisión Española diciendo, bueno, han dicho Begoña, no han dicho Begoña Gómez. Han dicho que sea la Begoña, que es mujer del presidente del Gobierno. Eso ya es de perogrullo. Esto es todo maravilloso. En fin, pero eso hay algunos contertulios curiosísimos. En segundo lugar, no es responsabilidad solo del Ministerio de Transporte. Efectivamente, Aldama es un conseguidor. Y además, el conseguidor tiene la habilidad. Yo generalmente en la política y en la gestión pública siempre me separo de los tipos y de las tipas que solo tienen agenda. Y este es el clásico tipo con agenda, que por cierto se corrompería con uno con otro, es que le da igual, porque tiene la fisonomía del corrupto puro, del facilitador, del conseguidor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve dónde están las termitas, ve dónde están los agujeros donde él puede conseguir presión. Que si no lo consigo en el Ministerio de Transporte, me voy a otro ministerio. Que si no lo consigo ahí, me voy directamente a la Presidencia. Él define lo que se llaman estrategias de corrupto. Esto es una cosa de libro, para quien quiera hacer un libro sobre el manual del buen corrupto en España. A partir de ahí, Ministerio de Transporte, por supuesto lo decía María, Ministerio de Hacienda, pero también Ministerio de Economía, señora Calviño. Bueno, es que hubo una reunión. Un rescate de reconocida. características se lleva evidentemente con el visto bueno del Ministerio de Economía, que por cierto era vicepresidenta del Gobierno en aquel momento. Pero es más, es que en el Consejo de Administración de SEPI, al menos en mi época, había 12 consejeros y estaban los principales secretarios de Estado y subsecretarios de todo el Gobierno. Y que salió pitando Calviño, que a mí me parece esto importante destacarlo, sí. Porque aquello se rompía por todos los lados. Yo conozco bien a los personajes y te aseguro que las compuertas se iban rompiendo y el agua ya se iba a llevar a todo el mundo. Y hay gente que tiene la habilidad de salir rápido y dejar ahí a Mr. Cuerpo. Pero la verdad es que al final vas intentando salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que ahora las termitas... el problema es que la corrupción ha podrido todo el maderamen. Y no hay ni un solo ministerio que esté ahora mismo exento de responsabilidad. Por lo tanto, sería un error, que es lo que pretende el Partido Socialista Español y el Gobierno en particular, centrar esto en Ábalos. No. La culpa es de todos, es colegiada, empezando por la Presidencia del Gobierno, que fue la que impulsó el rescate, y desde luego por los principales ministerios afectados, donde están los ministerios económicos. Algunos lo teníamos claro, Lo que pasa que yo creo que esta semana hay mucha gente que por fin se ha dado cuenta de que esto no es la trama Koldo, esto no es la trama Ábalos, esto ya ni siquiera es la trama de algunos miembros del PSOE, es la trama del Gobierno y la trama del number one, que es Pedro Sánchez. Vamos a coger aire, si os parece, porque estamos ahora mismo llegando a las 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos con este asunto, porque además vamos a hablar con Luis María Pardo, que es el presidente de Justicia Europa, representante de la acusación popular, y me interesa preguntarle a él si veremos a Begoña Gómez compareciendo en el Tribunal Supremo. La trinchera de llamas.
Es Radio. Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Tiempo de Tertulia con Mario Garcés, María Jamardo y Raúl Vilas, les tengo aquí a mi lado, y vamos a saludar ya a Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa, que actúa como acusación popular en la causa que se sigue contra la trama PSOE. Luis María, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Ya veo que tienes un plantel de invitados ahí en el estudio espectacular, ¿eh? Hombre, bueno, tienes que venirte un día porque fíjate, y encima tenemos los saulitos para que se nos haga un poco más llevadero pues toda esta agenda intensa que llevamos de esta semana. Bueno, tenemos sobre la mesa ese demoledor informe de la UCO con un mensaje clave que se producía el 3 de septiembre de 2020. Aldama escribe a Koldo para contarle cómo está Hidalgo, el CEO de Globalia, en vista de que el rescate no termina de salir adelante. Y lo que dice ese mensaje, abro comillas, está jodido, muy jodido, se está buscando la vida, y acaba de llamar a Begoña. Luis María, te hago la pregunta directamente. ¿Veremos a Begoña declarando en el Tribunal Supremo? No te quepa duda. Yo estoy convencido de que va a ser citada a declarar porque ya empieza a haber más que un indicio de su posible colaboración en ese rescate. Hay que recordar que en junio y en julio de ese año 2020, para situar en contexto a los oyentes, recordemos que estábamos entre el primer y segundo estado de alarma, donde todavía había una serie de restricciones, pero tanto Begoña Gómez como Javier Hidalgo, como Aldama, como José Luis Ábalos, aquí ellos no tenían ningún tipo de restricción, y entonces se reúnen al parecer en la sede de Globalia en junio y en julio. Ya la señora Gómez, dicho esto por periodistas de investigación, que luego viene corroborado en el juzgado 41 por parte de una testigo, que por lo menos en una de las reuniones afirma que estuvo Begoña Gómez. Cuando yo le pregunto en septiembre del 2024 a Javier Hidalgo de manera directa quién estuvo en esas reuniones, respondió: no me acuerdo. ¿Qué sucede con el informe de la UCO que acaba de ser aportado en el procedimiento del Tribunal Supremo, que nace del procedimiento de la Audiencia Nacional del caso Koldo? Pues lo que viene a aseverar es que ante una situación textualmente jodida, ¿a quién se llama? A la mujer del presidente del gobierno de España, Begoña Gómez. Porque que ahora se nos diga que esa Begoña no es Begoña o que el presidente Pedro no es Pedro es tomar a los españoles por tontos. Por tanto, el informe de la UCO lo único que hace es, más que ya indicios, sino empieza a acreditar una posible conducta en el rescate de una compañía aérea que tiene que ser investigado por el Tribunal Supremo y que desde luego tiene que ser citada no solo Begoña Gómez, sino el propio presidente del gobierno para aclarar por qué hubo un intermediario o un comisionista como Aldama que estaba en todo esto y por qué tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, entiendo yo, en el Consejo de Ministros, donde las deliberaciones son secretas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo de importante y hasta qué punto esto compromete ya no solo a Begoña Gómez, sino a Pedro Sánchez, al number one? Bueno, es que en el informe de la UCO, lo que el otro día lo daba Libertad Digital, la SEPI le envía un borrador a Europa. Dices tú, pero vamos a ver, o sea, el ente institucional que tiene que rescatar a una compañía aérea le da el borrador, ¿para qué? ¿Para que le diera la compañía el visto bueno al borrador? O sea, esto es como si a ti te vas a pedir un préstamo y el banco te da el borrador del préstamo. A ver si te parece bien. Hombre, no. Usted tendrá que tener unos requisitos, los requisitos usted los cumplimenta, la SEPI analiza los requisitos, realiza un informe técnico, lo eleva a la secretaría oportuna y esto se eleva al Consejo de Ministros diciendo, tiene los requisitos, ha sido adoptado según la ley, se concede este rescate. Pero ¿qué es eso de que Globalia tuvo acceso, al parecer, a un borrador que le envía a la SEPI? Esto es gravísimo porque es la perversión absoluta de las instituciones. Y luego ya todo lo que viene después, porque lo grave es esto, Sandra. Esto es lo verdaderamente grave, porque luego todo lo que ha venido después, que yo creo que sí es grave el tema de la casa que se alquilan después, porque además eso podría ser indiciadamente de un posible delito de cohecho, que si se le paga o no se le paga, lo que hemos sabido también del parador de Teruel. Bueno, es que es un despropósito absoluto lo que están haciendo con nuestras instituciones. Bueno, escuchábamos antes a Pedro Sánchez que le preguntaban en China y bueno, si su mujer había tenido algo que ver en el rescate de Europa y él se despachaba con un no en absoluto. Pero quiero que escuchéis todos, bueno, pues cómo respondía por este asunto la vicepresidenta Mopongo, María Jesús Montero. Es falso, es mentira.
que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido. Bueno, es que dice, no hay pruebas y nadie ha participado, ya nadie, ya no hablamos de Begoña o no Begoña, es que dice nadie cuando, como bien decías, pues tenemos esas evidencias de la SEPI que están ahí, que es que no es algo interpretable, que es que está ahí en el informe de la UCO y bueno, esto por no hablar del tema Ábalos y el chalet de Marbella. Luis, no sé cómo lo ves tú. Es que, a ver, la vicepresidenta del Gobierno, la credibilidad que pueda tener es igual a -1. O sea, María Jesús Montero puede decir una cosa ahora mismo en esta tertulia, abrir la puerta de la tertulia, salir y decir yo no he dicho eso es mentira. Entonces, cero credibilidad. Pilar Alegría, que en el día de ayer nos hizo como, bueno, fue un aquelarre verdaderamente lo que hizo, porque por la mañana vino a decir, bueno, yo no sé de lo que me están hablando ustedes, y por la tarde sacáis Libertad Digital, que reconoce que ha estado en el parador del amor. Bueno, pues para mí toda esta gente la credibilidad que da es absolutamente cero. Pero no ya María Jesús Montero, Pilar Alegría, recordar a Ángel Víctor Torres o Víctor Ángel, como decía yo, Aldama, ¿quién es ese? No le conozco. Saca Aldama las pruebas y dice, bueno, pero yo es que me reúno con mucha gente. Siempre al final están utilizando, como digo yo, la noticia flash. Ellos sueltan eso, su audiencia, porque hay que recordar que Pedro Sánchez no gobierna para los españoles, gobierna para los socialistas. Ellos se lo compran. Entonces María Jesús Montero, que sabe muy bien cómo es el electorado socialista, sale diciendo que eso es mentira, aunque en un papel ponga por escrito por tercera vez, porque hay que recordar que en octubre del 2024, en el caso Col de la Audiencia Nacional, en el informe de la UCO ya constaba de que se había dado o informado al presidente del Gobierno, pone tal cual, y ahora sale como Pedro, como Begoña, pues es tomar a los españoles como algo que no son. Por cierto, yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo y el instructor va a actuar sobre el rescate de Europa y que va a citar seguramente a Begoña y veremos a Pedro Sánchez. Esto es importante porque además hasta ahora el rescate de Europa parecía como que nos decían, bueno, esto dejadlo aparte, no hay nada, y desde el Partido Socialista se aferraron a eso, ¿no? A que, bueno, pues ese tema que lo veíais como muy importante ha quedado atrás. Bueno, pues ojo, porque tenemos muchas novedades sobre la mesa de este asunto y, como decía Luis María, pueden ser determinantes. El tema del chalet de Ábalos, por último, Luis María, no sé cómo lo valoras, porque claro, por un lado tenemos el tema Begoña, pero por otro lado se viene de alguna manera a demostrar que además la trama y probablemente pues eso, el propio García Hidalgo le habría pagado una casa en Marbella a Ábalos por los servicios prestados. Bueno, así es como indiciariamente consta en el informe de la UCO. A mí, si tú me preguntas, ¿qué te parece? Pues me parece obsceno. Es que no tengo otra palabra para definir esto, porque además ayer, no sé qué diario fue, llamó al propietario de la casa o el que lo alquila y vino a decir, esto cuesta 1.100 euros, pero para usted o para el señor Ábalos o para quien sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después del rescate de Europa y de haberlo conseguido, al parecer hay como una hipótesis de que se fueron a ese chalet y hay otra hipótesis que está sobre la mesa, que es que, al igual que en el parador de Teruel, esta gente se dedica a algo, debe ser que hacen algún tipo de juego con el mobiliario de las casas, que es saber quién rompe más, ¿no? Bueno, es algo de verdad sórdido, es algo que es sucio, porque no tiene otro nombre, y en manos de quién estábamos y en manos de quién estamos, porque hay que recordar que lo del chalet sucede en septiembre del 2020, octubre del 2020, coincidiendo con lo del parador. O sea que al final aquí todo esto era un hilo de que esta gente iban consiguiendo sus pequeñas corruptelas, por decirlo así, y luego se iban a celebrarlo a modo de ritual, destrozando el mobiliario pues del parador de la casa o de lo que se terciaria. Es una vergüenza, Sandra. Luis María, muchísimas gracias por atendernos. Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Un abrazo fuerte. A vosotros, un saludo a todos los oyentes. María, ¿cómo lo ves tú todo esto? Bueno, el trabajo de la UCO está siendo esencial, ¿no? Y además es que eso no es una opinión, son hechos objetivos que se extraen de conversaciones de teléfonos interceptados, de terminales analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Luego, esto no es una opinión de una serie de medios
o hipótesis creadas políticamente para perjudicar a un adversario político. No, son cuestiones que una unidad central operativa, insisto, remite al juez instructor de una causa, un juez del Supremo, y que apuntan a varias irregularidades, cuando menos, que, insisto, tendrían que haber hecho caer al Gobierno muchísimo antes de lo que nos encontramos, con independencia del futuro judicial que espere a los que están implicados o presuntamente implicados en la trama. Hemos conocido por el informe de la UCO que el señor Ábalos tuvo un papel relevante, y es así, literal, en la trama que se conformó, la pequeña trama o la mini trama o la derivada de la trama principal, que se conformó para otorgar el rescate de 475 millones de euros a Air Europa. Hemos dicho en muchas ocasiones que el rescate de Air Europa se produjo de una manera muy ágil para lo que es habitual en este tipo de tramitaciones, y que además era un importe nada desdeñable, porque no estamos hablando, y los oyentes me van a entender, sin que ello quiera decir que 2 o 3 millones de euros no sean importantes. Yo quiero poner en valor la importancia que tiene el dinero público, porque la tiene, porque es de todos y porque debería ser exquisita la gestión del dinero público, precisamente porque no es el tuyo. Pero si hubieran sido 2 o 3 millones de euros, podría ser algo hasta explicable dentro de lo ordinario para un tipo de empresa como esta y para una operación en un entorno de pandemia en el que efectivamente, pues oye, los daños o la parálisis de la actividad y demás puede causar estragos en determinados sectores y en determinadas empresas. Ahora bien, es que estamos hablando, insisto, de 475 millones de euros que se otorgaron. Fue la primera que recibió un rescate de esta naturaleza en pandemia, y además apuntaba la Guardia Civil a 2 hechos o 2 hitos anteriores a la concesión que son muy, muy significativos. El primero, una especie de comunicado enviado por Transportes como para vender las bondades del rescate a Air Europa, por su condición de estratégica, por la necesidad de salvar a la compañía y demás. Y segundo, que después la SEPI también sacó un comunicado para defender la concesión de este... Que no solo les dan el rescate, sino que además les preparan la campaña de marketing. O sea, como la justificación previa a la entrega del dinero, para que nadie pueda sospechar que es que hay algo irregular. A lo mejor excusatio non petita, tan evidente en 2, insisto, comunicados tan contundentes, pues a lo mejor no era necesario, o a lo mejor sí, precisamente porque se quería desviar la atención y se quería despejar, antes de que cualquiera se lo plantease, una duda razonable sobre por qué con tanta agilidad en un tiempo récord, y sobre todo con el papel relevante, insisto que estos son palabras textuales de los investigadores de la UCO, de Ábalos en esa operación, se concede esa ayuda. Después tenemos la contratación de Jessica, que también está bajo la lupa, y hemos conocido no solo el informe de la Guardia Civil en este sentido, sino también lo que ha aportado INECO a la causa, un informe que se presentaba ayer en el Tribunal Supremo y del que también se sacan conclusiones muy, muy relevantes, que esta señora al menos acompañó 13 veces al ministro en delegaciones oficiales. ¿Quién era Jessica? Y que en 8 no saben de dónde salió el dinero. Y que no saben cómo se pagó, y que Koldo y su mujer, Patricia Uriz, eran los que pedían a una agencia de viajes muy conocida que les facilitase los billetes de tren y avión para esta señorita, que se pagaban con cargo, insisto, en 8 veces, como tú bien apuntas, a no se sabe quién, y que además hace uso de la sala de autoridades de 3 aeropuertos en esos 13 viajes, y que además ella fue la que rellenó manualmente las hojas de asistencia a ese puesto en el que fue enchufada y que dependía de presidencia de Adif. No nos olvidemos que hubo una presidenta, o mejor dicho, expresidenta de Adif, que compareció en el Supremo como testigo y que puede haber mentido presuntamente. A mí ese tema también me parece muy relevante. Ya se va engrandando tanto la historia, claro, que de verdad. Mario, por la presidenta de Adif, que lo decía María, eso es otro tema que a mí me parece que no se le está dando la suficiente relevancia, pero me hace mucha gracia porque cuando yo la vi comparecer en el Supremo a mí me sorprendió. Dije, esta mujer sabe lo que se le viene encima, porque intentó de alguna manera como cubrirse las espaldas diciendo, bueno, sí, me preguntaron cómo se podía contratar a alguien, luego también mencionó, dejó la puerta abierta ahí por el tema de lo de la adjudicación de obra pública, pero claro, es que aquí estaba implicado hasta el apuntador, Mario. Vamos a ver, yo la conozco, es una mujer muy segura
segura de sí misma, con una gran, vamos a decir, afección de izquierda política, pero que cuando ha visto que podía peligrar su propia reputación y su propia integridad, pues ha dicho que va puesto pie en pared. Y yo la conozco, algo tiene carácter fuerte, incluso pasó una enfermedad grave hace poco, ¿no? A partir de ahí, fijaos, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que todo el mundo entienda cómo funciona la administración. Vamos a ponernos en un viaje con Ábalos. Es una especie de sueño húmedo de sábado por la mañana. No sé si me apetece mucho eso, pero vamos a Mario. intentar 5 minutos. Cuando Ábalos decide montar una delegación para que le acompañe en un viaje, en primer lugar lo saben todas sus secretarias, lo sabe la oficial del ministerio, lo sabe la persona que lleva la caja pagadora del Ministerio de Fomento, que es la que anticipa los fondos y tiene la relación completa de quién va. Si se cuenta con una persona ajena, como es en el caso de una empleada de la ADIF, alguien en el ADIF o en INECO, en su caso, debería conocer que esta persona va a acompañar al ministro. Además, cuando va a la sala de autoridades, el director del aeropuerto correspondiente conoce la lista quién va y por lo tanto se puede identificar plenamente quién va. La pregunta es, ¿qué pasa en este país para que al menos haya hasta 50 o 60 personas que supieran este tipo de cosas y se guardara un silencio absoluto? ¿Por eso qué significa? Que cuando hay corrupción en España, y la hay ahora mismo y la hay a todos los niveles, la gente se calla. La gente se calla. Y luego nos escandalizamos. Pero deberíamos no normalizar estas situaciones y apelar al espíritu de rebeldía. A decir, hasta aquí hemos llegado, sea quien sea, porque la corrupción es igualitaria, por cierto. Ahora le está cayendo a unos, pero les ha caído a otros. Entonces, aquí lo bueno, de verdad, es que esa gente que guardó silencio se vayan destapando uno a uno, porque han encubierto esa situación durante mucho tiempo. ¿Que es un escándalo? Sí, pero es un escándalo en el que participan decenas de personas, ojo, no un solo día, durante meses y años. Y eso demuestra la decadencia de una parte de la administración pública española y el silencio de los corderos de muchos políticos, y voy a decir algo más, y de algunos periodistas. Pero es que los políticos, solo hago un apunte, Raúl, te dejo absolutamente, los políticos hasta... No lo voy a disculpar, no lo voy a justificar, entiéndaseme bien, hasta puedo entenderlo, porque su puesto depende de ese que está cometiendo la irregularidad. Y puedo llegar a entenderlo. Pero de los altos funcionarios, de quienes tienen una plaza fija, que son técnicos, que deberían decir, perdone, que usted viene a hacer que en el ministerio en el que yo trabajo me ha costado una oposición, estoy perfectamente cualificado a colocar aquí una auxiliar administrativa que no tiene la titulación necesaria, que es la sobrina de Ábalos, que era, insisto, otra cosa conocida por todos, el eufemismo, que no va a trabajar, que ella misma lo reconoce en el Supremo, que no había pisado su puesto de trabajo, que fichaba a través de una aplicación correspondiente, que la señora al frente de Adif le contesta a Koldo, no te preocupes, yo me encargo, estoy pendiente. Y 2 horas después ya está cerrado el contrato, de verdad, es que es un cachondeo. Es un cachondeo, Sí. Raúl. Yo me voy a seguir fijando en 2 personas, en Pedro Sánchez y en Begoña Gómez. Sí, no hay Ahora, que perderlos mira, de vista. Haces y bien. la presunción de inocencia que tampoco le gusta a la señora Mopongo. Vamos a ver cómo opera en este caso. Digo los dos porque el tráfico de influencias necesita de 2 partes. Pedro Sánchez y Begoña Gómez son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En la cuestión de Air Europa vamos a centrarnos. Pero si se demuestra, como se ha demostrado, que ha habido contactos, llamadas durante el rescate a Begoña Gómez y no se da, como dije antes, insisto, una explicación alternativa de qué hacía Begoña Gómez ahí, esa presunción de inocencia se convierte en presunción de culpabilidad. Porque para tú ejercer esa presunción de inocencia se te da la oportunidad. Oiga, sabemos que usted estaba hablando con Javier Hidalgo y el señor Aldama y cuando la cosa estaba jodida para el rescate le llamaban a usted. Eso lo sabemos, lo tenemos aquí. ¿Nos puede explicar de qué habló? Hasta ese momento está la presunción de inocencia. Si no da una explicación alternativa, entonces esa presunción de inocencia ya se convierte en presunción de culpabilidad. Fíjate, Raúl, volviendo a un tema que ha salido antes y que lo habéis publicado vosotros, el tema de la transmisión del informe borrador sobre las condiciones del rescate. Eso es gravísimo. Eso es como si a un posible adjudicatario de un contrato se le filtra previamente el pliego de cláusulas administrativas para ver si realmente cumple las condiciones exclusivamente él para poder ser adjudicatario. Esto me consta que la UCO sabe, porque durante bastantes años, ya lo sé, en los últimos 20 años la UCO ha perseguido muchos casos de este tipo. Por lo tanto, si alguien ha filtrado ese informe de parte con el objetivo de poder contrastar por parte del que iba a ser rescatado que las condiciones eran las más benignas,
Se ha abierto un expediente por parte de SEPI a quien ha filtrado el informe. ¿Se le ha echado ya de SEPI? Claro, jurídicamente, y lo digo por apelo a tu experiencia... Sí, pero probablemente el que tenga que abrir el expediente es el que lo ha filtrado, ¿no? Claro, entonces, eso no es el se tema, va, pero claro. habría que ver exactamente. Sí. Pero entonces, el presidente de SEPI depende de la ministra Mopongo. Entonces, en la República Independiente de Mopongo, alguien debería estar desde la subsecretaría incoando expedientes disciplinarios con el objetivo de... De hecho, le reservó la SEPI mientras estuvo implicado en lo de Aznalcóllar. O sea, que es una relación muy directa. Al final, todo el mundo tiene un superior. Hasta Pedro Sánchez tiene como superior a Begoña. O sea, al final aquí hay una especie de régimen de jerarquía. Entonces hay que encontrar dónde está la jerarquía. Pero Mario, desde el punto de vista jurídico, todo esto de la SEPI, de los borradores que se filtran, que se pactan, porque al final es eso, se pactan con la propia Europa, ¿se pueden derivar responsabilidades penales? Por supuesto. Por supuesto, si lo que estamos haciendo es realmente filtrar un documento con el objetivo de cerrar un acuerdo, que es concertar la aportación de un dinero de manera irregular, evidentemente se ha producido una prevaricación y se ha podido producir otro tipo de delitos. Aquí está María, una concurrencia de delitos perfectamente. Y eso, ya en una investigación interna, la propia SEPI debería estar enviando información a un juzgado de instrucción para que empiecen a analizar realmente qué es lo que ha ocurrido. Pero no lo van a hacer porque me opongo. Bueno, por cierto, ayer dijo que no se puede acreditar algo que no ha ocurrido y yo le digo a la señora Montero, la UCO sí. Sí. Es que la UCO no existe para Mopongo. Se puede acreditar y están acreditados los contactos. Quiero decir, claro, o sea, que esto pueda, insisto lo que decía al principio, irse hilando de manera que en el tiempo, con las connotaciones necesarias, con pruebas adicionales, en una prueba de cargo para derivar responsabilidades políticas, es un proceso que va a llevar un tiempo, porque además es una causa muy amplia en la que empezamos a ver además secuelas de diferente calado y que al final lleva un tiempo investigar si se quiere hacer bien. Pero, vuelvo a insistir, no nos podemos olvidar que todo esto salta por una serie de detenciones que se practican por parte de la Guardia Civil en una trama en la que hay guardias civiles, a su vez, implicados, que dieron chivatazos a los presuntos corruptores, que hay varios corrompidos centrales u originarios, pero que después esa corrupción es endémica. Y que cuando la Guardia Civil detiene a Aldama, a su mujer, a Coldo, el asesor chico de los recados de Ábalos, que servía para lo mismo, facilitarle un contrato a su amante en aquel momento, a Jessica, como para comprarle un café, cuando tenía necesidad de comprarle un café, pues toda esa gente tenía conversaciones. Y había papeles que, oiga, es que nos olvidamos de que hace 2 días se ha confirmado en un informe grafológico que la firma y las letras de Coldo García en una serie de preadjudicaciones, que es exactamente lo que estaba analizando Mario, que en una serie de preadjudicaciones en las que empresas sabían que antes de que saliese la licitación o el concurso, ellas iban a recibirlo porque habían pagado previamente y de manera presunta para conseguir esas adjudicaciones, resulta que dice que su letra ha cambiado mucho porque ha estado operado del brazo y que no va a ser reconocible. Oiga, pues la primera en la frente, de verdad, es que nos toman por idiotas. Eso era exactamente lo que iba a decir, que nos toman por idiotas y a mí no hay nada que me cabre más que eso. Pero bueno, todo esto era lo que Sánchez pretendía tapar con su viaje a China. Como aquí no lo ha conseguido, pues bueno, ahora ya nos hemos quedado a gusto, aunque podríamos seguir hablando más de este asunto. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a abordar pues el otro gran tema de la semana, esa guerra comercial declarada por Estados Unidos al resto del mundo y bueno, también hablaremos del viaje de Pedro Sánchez a China. Son las 10 y casi 8 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, y tengo aquí a los tertulianos que están alabando la lista, ¿no?, musical que tenemos en este programa. Les recuerdo que la tienen con todas las canciones disponibles que suenan en el programa en Spotify, en la web de radio y también a través de nuestras redes sociales, donde nuestro equipo siempre deja un enlace. Bueno, en la primera parte hemos repasado todas esas cosas que, como decía yo antes, Pedro Sánchez quiere minimizar o relegar, así que ahora ya entramos de lleno en esa guerra comercial que Estados Unidos ha lanzado contra el resto del mundo, pero quiero saber qué os ha parecido la tournée del presidente del gobierno por Vietnam y China en este contexto precisamente. Y vamos a escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, a Scott Bessent, que le advertía esto a Pedro Sánchez.
Puedo decirle al resto del mundo que el comentario de esta mañana, no estoy seguro de si del primer ministro o el ministro de Economía de España, sobre que quizás deberían aliarse más con China, eso sería cortarse el propio cuello, porque puedo asegurarles que estas exportaciones chinas son como aquella película de Disney de las escobas cargando cubos de agua, que es un modelo de negocio chino. Raúl, se ha cortado el cuello Pedro Sánchez. ¿Cómo ves tú este viaje? ¿Nos ha servido para algo? Bueno, a mí lo primero que que quería comentar es que me produjo mucho asco el homenaje a Ho Chi Minh. Sí. Cuando aquí estamos todo el día con la memoria histórica para Exhumando a arriba y Franco. para abajo, pues Ho Chi Minh, uno de los tipos junto a Pol Pot más siniestros de la historia de la humanidad, que combinaban varias cosas, la educación en París por un lado y esas peculiaridades asiáticas comunistas, pero vamos, que mataron a la mitad de la población de sus países. No cabe ni la comparación con un régimen como el de Franco, es que no cabe ni la comparación. Eso por un lado. Y luego respecto al viaje, pues da la sensación de que ha ido a recibir instrucciones y a mí eso me preocupa. Sinceramente, yo creo que la política exterior de España no puede estar, por un lado, condicionada a intereses bastardos, y me refiero a Rodríguez Zapatero, intereses particulares que no tienen nada que ver con los intereses de España, de negocios que sabemos que Zapatero es una central de tráfico de influencias a nivel internacional, que opera tanto en China como en Venezuela, como en Guinea, por ejemplo, con personajes también bastante siniestros como sí. Moratinos, que siguen por ahí pululando. Respecto al viaje en sí, a lo que en el marco de la polémica de los aranceles, pues yo creo que Sánchez está muy aislado, tanto en la Unión Europea, que hasta hace poco tenía cierta aura, o sorprendentemente no tenía muy mala imagen, pero eso ya se le está acabando. Y bueno, dicho todo esto, a mí que si se puede exportar a China, pues no me parece mal. Eso también hay que decirlo. O sea, que si vamos a exportar más cerdo a China, pues bienvenido sea. Pero que mi conclusión es que pintamos muy poco, y lo poco que pintamos parece eso, que es por un lado ser los criados de China o estar operando al servicio de intereses privados de Zapatero y compañía. Mario. Me ha gustado la palabra tourné. Eso es como la tourné de Dios de Jardiel Poncela. Va Dios ahora mismo, el Dios español va directamente a China, ¿no? Voy a empezar igual que Raúl por hablar del homenaje a Ho Chi Minh. Por cierto, Ho Chi Minh no se llamaba originalmente Ho Chi Minh, él se cambió el nombre. Ho Chi Minh significa hombre de luz. Sánchez es un hombre de luz. Y el hermano Sánchez tampoco se llamaba David Azagra, se llamaba David Sánchez. Estos son personajes todos de una comedia que creo que más próxima a la Dama de las Camelias, a Madame Butterfly, ¿no? En segundo lugar, el viaje obedece a un tacticismo muy insustancial por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista, y Sánchez en particular, lo que busca es convertir a Trump en un enemigo útil. Uh-huh. Si Trump ya por sí mismo es un enemigo, se ha planteado él mismo como un esperpento ahora mismo, haciendo actuaciones que realmente son a veces incomprensibles, otras no tanto, porque es verdad que hay que analizar más objetivamente los movimientos de Trump y no ser tan caliente a veces en lo que hace Trump, ¿no? Pues la verdad es que él viene a ser un poco el epítome, el defensor, la síntesis de esa izquierda europea que quiere de alguna manera resistir a los movimientos, a los espasmódicos de Trump. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es un movimiento político, pues a él le puede parecer bien y es tacticismo puro, siendo cierto también que un viaje a China no se improvisa en una semana. Este es un viaje es que esto era algo que yo decía al principio, porque claro, ahora parece como que ha venido por la guerra comercial. No, primero, lo sabíamos desde hace 3 semanas, pero segundo, y tú tendrás más experiencia, sí, un viaje al exterior y además a una dictadura se programa desde hace meses, imagino. Un viaje a China se programa casi un año antes. O sea, cuidado, los chinos no improvisan absolutamente nada, ni siquiera el color de las flores que se entregan nada más bajar del avión en el aeropuerto, ¿no? Y en tercer lugar, es un movimiento, desde el punto de vista de política económica, absolutamente erróneo. Es decir, la respuesta frente al, vamos a decir, al órdago de Trump no es colocarse en brazos de China. Si España, por ejemplo, tenía una balanza comercial que a Estados Unidos no le perjudicaba y teníamos una posición incluso que podía ser beneficiosa desde el punto de vista de la negociación, porque luego Trump, que le debe costar encontrar España en el mapa y saber quién es Pedro Sánchez, por cierto, porque le da absolutamente igual, entre otras cosas, y además nos trata como un bloque hegemónico a todos los europeos, lo que no puedes hacer es intentar ir a buscar mercados de exportación a China. China
es un país que fundamentalmente exporta bienes, pero que importar bienes os aseguro que no va a importar ningún bien, salvo que sean bienes semiproductos que les pueda venir bien en la cadena de producción, pero nosotros no vamos a ser nunca exportadores netos y nuestra balanza comercial nunca va a ser una balanza comercial de exportación neta a China. Es absurdo. Por lo tanto, este es un viaje que forma parte, ya digo, primero de lo que es la política exterior. Creo que es el tercer viaje que hace a China. Parece que se encuentra muy cómodo en China. Sí. Pedro Sánchez, mucho más que en Estados Unidos. Tiene muchas cosas en común. Sí. Los socios, en fin, el tirón de los socios, pero yo me quedaría también en, lo decía muy bien Raúl, cómo funciona la memoria democrática para esta gente. Sí, es decir, si un líder de la derecha española Bueno. hubiera ido a la tumba de Mussolini, la que se lía. Claro. Pero este es un tío que es líder de un partido socialista que va a la tumba de un verdadero fascista, pero en este caso en sentido estricto no era fascista, era otra cosa, era un autócrata que efectivamente mató a más de 2 millones de personas entre Vietnam, Laos y Camboya. Esa es la realidad. Pero es que me da la impresión que no sabe ni quién es Ho Chi Minh. O sea, yo creo que es todavía peor. Hombre, vamos, ya esto sería de traca. Pues pero... fíjate, yo creo que le Pues preguntamos... no me sorprendería, a mí no me sorprendería. Le preguntamos a Mopongo quién es Ho Chi Minh y debe pensar que es un bailador del Albaicín. Yo estoy convencido que no sabe quién es Ho Chi Minh. Este es el nivel de la política española, cuidado. Hombre, hay que decir una cosa, y es que además Pedro Sánchez, tú dices, bueno, pues a lo mejor por la propia logística, por protocolo, por lo que sea, una vez que yo decido ir a China me obligan a hacer determinadas visitas. Pero es que además él luego lo publicita en sus redes sociales, o sea, que es verdad que o está orgulloso de ello o, como tú bien dices, no tiene ni idea de quién es. María, ¿tú cómo has visto la visita de Pedro Sánchez? Creo que cada vez que Pedro Sánchez tiene problemas internos, que salta un escándalo que no se puede justificar, que hay una nueva derivada de la corrupción de su gobierno, que tiene que dar explicaciones sobre los acuerdos infames que está alcanzando con socios de legislatura que son más extrema derecha que la extrema derecha que quiere decir o que dice venir a combatir, etcétera, pues sale por ahí de gira internacional. Es que es una constante desde que llegó a la Moncloa. Entonces, creo que es previsible y que tiene dos lecturas. La primera de ellas es entender que Pedro Sánchez en 2022 fue nombrado presidente de la Internacional Socialista y que por lo tanto él se ha erigido como una especie de líder mesiánico de la izquierda auténtica para combatir los fascismos y a la extrema derecha que se ha querido significar en Trump. A pesar de que defiende en muchas ocasiones, ayer veía el corte de un vídeo de Hillary Clinton cuando era candidata, defendiendo sobre la inmigración exactamente lo que ha defendido Donald Trump durante su campaña. Exactamente lo mismo. Si queréis venir a trabajar, seréis bien recibidos, pero con los permisos necesarios para pagar vuestros impuestos, para vivir aquí dentro de las normas que nosotros marcamos como sociedad, es decir, inmigración legal, inmigración ordenada, inmigración asumible, inmigración, bueno, pues la que deberíamos, ¿no?, exigir a todos nuestros dirigentes y en nuestros países. Pero ese muro que Sánchez dijo levantar contra la extrema derecha, contra los fascismos, contra los fachas, contra todo ese riesgo latente que estaba representado en España por determinadas formaciones y en el mundo por otras análogas, ahora se ha convertido ya en la gran muralla china. O sea, Sánchez ya ha convertido el muro contra el fascismo en la gran muralla china, que es una república comunista, no hay peor fascismo y peor violencia y peor genocidio que el comunismo, históricamente, y que además se da la casualidad de que ha asumido o ha cooptado las bondades del capitalismo económico, pero que no respeta libertades, no es democrática, hay un partido único que quizás es lo que le gustaría a Pedro Sánchez, sí, por eso decía para que su tenían cosas en persona, común. para su persona, pero insisto, es que es todo un despropósito. No informa a Europa. Dice que sí, Europa le enmienda. Su ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, que es otra comunista, celebra que el señor Sánchez visite China porque hay que mejorar derechos humanos, derechos de los trabajadores. Quiero recordar que el salario mínimo interprofesional en China es de 245 euros. Salario mínimo interprofesional en China, señora Yolanda Díaz. ¿De verdad? ¿Me está diciendo usted
¿Que Pedro Sánchez va a cambiar algo? No, oigan, mire, Pedro Sánchez va por dos razones. La primera, insisto, significar ideológicamente, en su relato como presidente de la Internacional Socialista, que él ha llegado a combatir el fascismo, la extrema derecha, poner en pie en pared contra las amenazas reales que nos atenazan a los ciudadanos, por supuesto a los españoles. Y segundo, que está dispuesto y entregado ya desde hace tiempo a cumplir con la agenda de intereses de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto hay que decirlo alto y claro, porque ¿quién es el conseguidor de Sánchez en China? El señor José Luis Rodríguez Zapatero, como lo fue en Venezuela, y de ahí la equidistancia de Sánchez con lo que ocurrió con las últimas elecciones en las que el señor Nicolás Maduro, que se atrincheró en el poder, alteró los resultados electorales que daban la victoria a Edmundo González, y que le ha costado el exilio al señor Edmundo González y que le está costando la salud y la energía a María Corina Machado, y esto hay que repetirlo, el líder ideológico de los periplos internacionales del señor Pedro Sánchez con todos los enemigos de las libertades y de las democracias es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que espero que algún día dé explicaciones, no sé en qué ámbito, pero que tendrá que dar explicaciones de todo esto que está sucediendo. Pues una cosa importante, China está comprando, entre comillas, todo el área del Golfo de Guinea. Ahí habría que ver cuál es el papel de Zapatero, Moratinos, José Bono y unos cuantos más. Por cierto, una cosa, un apunte. Cuando Sánchez visita China estos días, es que lo tenía aquí, dice que es hora de hacer frente a desafíos globales, esto es textual, entrecomillado, como la lucha por la emergencia climática, entre otros. China emite el 80% del CO2 mundial, mientras a mí me criminalizan porque no tiro en el contenedor amarillo los plásticos de mi casa. En un día Digo en China, por tener contexto de todo. En un día en China queman más carbón que en toda la Unión Europea. Un autónomo que no llega a final de mes tiene que cambiar a un coche eléctrico porque se le ha puesto a China en las narices exportar coches y nosotros tenemos que comprarlos. Y porque contamina mucho con su furgoneta para ir a hacer reparaciones la incoherencia en Madrid absoluta, centro, pero bueno, es que es a lo que estamos acostumbrados con este gobierno. Bueno, y luego hay un factor que no debe pasar tampoco por alto, y es que China está controlando ya el canal de Panamá, tanto la canal de entrada como salida, y tiene un interés ya antiguo, estratégico, por intentar controlar parcialmente los puertos canarios. Esto lo sabe muy poca gente. Voy a decir un dato. El principal productor de fentanilo, una de las principales drogas que ahora mismo hay en el mundo, es China. Y cuidado que a lo mejor se está librando una batalla más importante de lo que pensemos en el canal de Panamá respecto al control del narco que hay en el canal de Panamá. Por lo tanto, no sé dónde se está metiendo Pedro Sánchez, y el modus operandi ahora mismo de Pedro Sánchez es el mismo que tuvo en su momento Rodríguez Zapatero en Venezuela. Vamos a tener un chino, Pedro Sánchez, y un venezolano haciendo negocios que seguramente son negocios que son probablemente complementarios uno de otro. Bueno, claro, es que además, Raúl, es que todo confluye. Porque ¿quién aupó y con qué dinero a la presidencia de la Internacional Socialista Pedro Sánchez? Zapatero con el dinero de Aldama. Es que todo confluye. Claro, por eso yo empezaba este programa diciendo precisamente que está muy bien que hablemos de la guerra arancelaria, de China, del viaje, de tal, pero que no hay que olvidar que este viaje está organizado, patrocinado y todo por José Luis Rodríguez Zapatero, que es un lobista profesional al servicio de las peores dictaduras. Y bueno, relataba yo pues que tiene su chiringuito montado. Es que en 2022 montó el Gate Center, el famoso Gate Center, que se supone que era un organismo para hablar de todos los cambios globales y demás, pero que cuando uno se mete en su página web todo es China, casualmente. Es que los chinos tienen que pensar que somos idiotas, por no decir los chinos otra se están cosa. frotando de las manos. Además, mientras ellos queman carbón como si no hubiese un mañana y se pasan por el forro cualquier medida de estas de verde o de contaminar poco, se están fabricando, vendiéndonos a nosotros los componentes para hacer los coches eléctricos. Es que esa es la cosa. Explotando personas. Sí. El papel escondido que ha jugado Moratinos, que eso nunca se ha llegado a contar. Sí, yo ya lo he mencionado porque es un tipo Raúl lo ha deslizado ahí. Más importante de lo que parece. Sino que a Moratinos, que me lo encuentran en algún ascensor, en algún hotel sorprendente de algún país. Sí, no ¿Qué haces tú por aquí? Digo, bueno, la misma pregunta te lo puedo hacer yo. Yo estoy de vacaciones, tú no sé lo que estás haciendo. Cuidado realmente el papel que jugó Moratinos a la hora de crear ese personaje
de José Luis Rodríguez Zapatero como hombre de confianza de determinados regímenes. Efectivamente. Bueno, enseguida vamos a dar paso a los oyentes, pero quería preguntaros, a propósito de lo que es estrictamente la guerra comercial, ¿hasta dónde creéis, Raúl, que puede llegar Donald Trump? Porque estamos viendo a lo largo de toda la semana, hemos visto un toma y daca, yo anuncio, ahora yo subo, ahora yo vuelvo. Lo último es que China subía 125 los aranceles. ¿A dónde vamos a llegar? Hombre, es una pregunta bastante difícil porque está demostrando que es bastante imprevisible sí. dentro de a lo mejor cierta lógica que con el tiempo se podrá comprender mejor o al ver los resultados o cuando tengamos una perspectiva mayor a lo mejor podemos entender algunas cosas que ahora no estamos entendiendo, nos parecen simples bandazos de un loco, que tampoco creo que sea eso. Puede haber un poco de las dos cosas. Hace cosas que hacen sospechar que muy estable tampoco es, o la manera de expresarse. Y hay que separar, yo creo, por un lado la cuestión con China. Ahí es evidente que es un pulso que vamos a ver a dónde llega. No van a seguir subiendo aranceles hasta llegar al 3000%, o sea, eso es evidente, uno y otro. Y luego con el resto de países, ahí es donde tengo más dudas porque realmente no sé. Ahora ha pausado los aranceles a la Unión Europea. Está por ver también la respuesta de los países, que también influirá en las decisiones que tome Trump. Yo lo que puedo decir es lo que yo haría como Unión Europea, que es no poner ningún arancel a ningún producto de Estados Unidos, incluso bajarlos. Eso es lo que tú harías. ¿Qué crees que va a hacer la Unión Europea, Mario? Bueno, la Unión Europea cometería un error si entra como una especie de cónyuge cabreado divorciado. Yo creo que es un error de bulto. Vamos a ver, hay dos aspectos en Trump que realmente hacen que lleve la iniciativa. Cuidado, en política, tanto interior como exterior, suele ganar quien lleva la iniciativa, no quien reacciona. Y él ha pegado un golpe en la mesa y ha roto. Es verdad que ha roto las formas son absolutamente inaceptables, pero ha hecho una cosa, y es que primero impone los aranceles y después negocia. Antes era al revés, primero negocio y luego pongo los aranceles en función del resultado. Por lo tanto, en la cabeza de Trump hay dos aspectos que solo sabe él, que es lo que va a hacer al día siguiente y el tiempo. Entonces, a partir de ahí, si la Unión Europea lo único que sabe hacer es contraatacar poniendo aranceles, esto va a ser una guerra inflacionaria donde vamos a salir perdiendo todos. Pero todos, absolutamente todos. Por lo tanto, bueno sería sentarse, no de manera genuflexa, sino sentarse, ver qué es lo que quiere Trump y no echarse en manos de las economías autárquicas y dictatoriales de China. Eso es lo normal. Con todo, yo insisto, Trump, ya veremos con el tiempo, estoy de acuerdo, Raúl, contigo, veremos si tiene razón o no en lo que está haciendo. Las formas son inaceptables de cualquier forma, pero veremos con el tiempo si le da la razón o no. Bueno, le mandaremos el podcast de esta tertulia a von der Leyen, por si quiere tomar nota. Adrián Pajares, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a ver qué nos han dicho los oyentes, a los que no les preguntábamos por este asunto, sino por la corrupción que ya impregna todo el gobierno y sobre todo, bueno, pues por ese demoledor informe de la UCO que hemos conocido esta semana. Sí, porque preguntábamos precisamente si veremos a Begoña Gómez declarar en el Supremo y nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas eran sí, este último informe de la UCO es revelador, no la va a salvar Sánchez o no servirá de nada, pues el 47% cree que sí, que veremos a Begoña Gómez declarar en el Supremo y esto nos han dejado también los oyentes. Espero que el Supremo la llame a declarar a Begoña y a su marido y a todos los que le rodean, porque es de una repugnancia lo que están haciendo, robando y encima aliándose con los comunistas chinos. Esto es impresionante. Este país se va al carajo. Sí, yo creo que Begoña Gómez se va a sentar en el Supremo, va a ser juzgada. Y también sé que Cándido Conde Pumpido está preparado para eliminar cualquier veredicto de los jueces del Tribunal Supremo y dejarlo todo en tablas, o sea, van a limpiar cualquier veredicto del Tribunal Supremo. Espero que Begoña se siente en el banquillo, pero quien espero que se siente de verdad es su marido, ¿no? Y que pague todo lo que está haciendo. Ha conseguido que los españoles paguemos la enseñanza del catalán en todas las escuelas europeas cuando ha permitido que los catalanes quiten el español de las escuelas españolas que hay en Cataluña. Eso sí merece banquillo. Muy buenos días. Pues la señora Begoña Gómez está muy pringada. Las pruebas lo demuestran. Besos, saludos y abrazos desde Málaga, Isabela Bitbol. Buenos días. Creo que la veremos declarar ante el Supremo, sobre todo porque la UCO insiste en sus investigaciones y los jueces están aguantando todas las presiones a las que deben estar sometidos. Otra cosa es que la veamos en la cárcel.
y no creo que Sánchez la pueda salvar, si no lo habría hecho hace tiempo. Es más, me da la impresión de que la está dejando caer. Bueno, pues así llegamos casi a las 10:30 de la mañana. Se me han pasado volando, chicos, o sea que os tengo que dar las gracias a todos porque me lo habéis puesto muy fácil. Raúl Vilas, director de Libertad Digital, muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. María Jamardo, un placer. Muchas gracias, encantada de compartir esta tertulia contigo. Muy bien. Y Mario Garcés, lo mismo digo, que un placer que haberte tenido aquí. Es un placer siempre venir aquí, muchas gracias. Y haber podido disfrutar de tu análisis. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y no se vayan porque enseguida volvemos con más cosas. Tenemos pendiente la trastienda con Leticia Vaquero, que la pobre ha tenido una semana con toda esta guerra comercial que se pueden imaginar ustedes. Pero atención porque vamos a hablar de otras noticias, no solo de este asunto. Y después, para desengrasar, nos vamos a ir de viaje con Carmelo Jordá. Una pausa y enseguida volvemos.